En Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone con música de Ennio Morricone, un padre y sus hijos son brutalmente asesinados por Frank, un asesino a sueldo del propietario de una compañía ferroviaria que quiere hacerse con sus terrenos. La viuda y madrastra de los niños llega al lugar, desconocedora de los hechos, pero decide quedarse y hacer frente a las amenazas. Contará con la ayuda de dos aliados, Cheyenne, un forajido de la justicia, y Armónica, que también ha llegado al pueblo para resolver una deuda pendiente. Esta es una de las mejores y más importantes bandas sonoras de la historia del cine y ejerce un liderazgo absoluto en la película, tanto en lo argumental como en lo estético y en lo dramático. Ello fue así porque Sergio Leone quiso tener la música antes de rodar la película, para que los personajes se explicaran a través de ella. Los actores la conocían y la incorporaron a sus interpretaciones, y el montaje y la cámara también se adecuaron a su ritmo. Toda la música es pura narración cinematográfica, incluso en su ausencia, como en su comienzo de más de 10 minutos, construido en base a sonidos artificialmente manipulados. Aquí no podía haber, ni tenía sentido que hubiera música, pero porque ya lo veremos más adelante. Hay 4 temas centrales para 4 personajes: Morton, Cheyenne, Frank y Jill. Los 3 primeros morirán con sus personajes, y el cuarto será el tema principal. Vamos a hablar de ellos. Morton, el corrupto propietario de la compañía de ferrocarriles y enfermo terminal, quiere vivir para ver llegar su tren al Pacífico. Su música es música interior, de su pensamiento y de su tormento. Es una música crepuscular, funeraria, en la que se integra el sonido de olas de mar, emulando su anhelo. La música marca el momento de su patética muerte, no en el océano, sino en un sucio charco. El tema de Cheyenne es muy frecuentemente empleado y es un tema exterior, que explica cómo le ven los demás. En un principio, tiene un carácter sombrío, misterioso, por la desconfianza que genera en los demás. Pero cuando Cheyenne se muestra como un aliado de Jill y de Armónica, su tema se transforma y en el resto del filme es simpático, desenfadado y cómico. La taglia su Cheyenne è $5.000, giusto? Su música marcará también el momento en que muere. La primera música que suena en la película tras el largo inicio del silencio musical es la que acompaña a Armónica en su aparición. El personaje no tiene nombre, se le conoce por el instrumento que toca, y lo que toca es una música que no es suya, que lleva consigo durante toda la película, pero que no es suya. Atiendan a lo que suena tras la matanza.
Él es Frank, el asesino, y esta será su música. Pero su música la lleva también armónica. ¿Qué sentido tiene? Durante la película, Armónica sigue a Frank, pero Frank no sabe qué es lo que quiere de él. Se van produciendo flashbacks que clarifican algo del pasado. Es en el duelo final donde todo cobra sentido. Cuando Armónica recuerda lo que Frank le obligó a hacer para que su hermano no muriera ahorcado. Y ahora Armónica cumple con lo que ha buscado desde ese día, devolverle a Frank su armónica y esa música que era de celebración del ritual de la muerte. Como en otras películas de Sergio Leone, todo se explica y se resuelve a través de la música. Estos tres temas mueren con sus personajes, pero falta la pieza clave, que es completamente opuesta y es la que traerá a esta tierra de violencia la esperanza por un futuro mejor, por la salvación. Es la música de Gil.